tenemos una clase bastante intensa, ¿sí? Vamos a dar comienzo a la unidad 3, ¿sí? El material ustedes ya lo tienen habilitado en comunidades. No sé si alguno ya estuvo viendo, digamos, los materiales que ya están subidos. Si alguno pudo acceder. ¿Han visto el material en comunidades que ya está subido? Yo lo chequeé hoy y estaba. No sé si alguno estuvo viendo. Sí, profe, No, estoy viendo cualquier acá. cosa. ¿No? ¿Todavía no les apareció el material de la unidad 3, primera parte? Esta unidad 3 está Sí, dividida en dos. Sí, está. Está, perfecto, sí. Sí, me dio la impresión de que estaba. Bueno, vamos a comenzar un poco con esta unidad 3. La unidad 2 la cerramos el martes pasado con ese repaso así como general de todas las corrientes de pensamiento económico, o las que nosotros estudiamos en todo caso en la materia, ¿sí? Hoy vamos a analizar la unidad 3. Esta unidad 3, con lo que voy a decir, no va a quitar importancia a la unidad 1 y 2, porque son unidades que se van a evaluar, ¿sí? Pero esta unidad 3 es un nexo, ¿sí?, entre lo que es la evaluación obligatoria parcial y el integrador, ¿sí? Es la unidad más extensa de la materia, ¿sí? Es la que tiene mayor cantidad de temas y es el corazón de la materia en sí, ¿sí? Siempre solemos preguntar la unidad 3. Y en muchos temas la unidad 3, así que, bueno, prepárense porque arrancamos, ¿sí? Unidad 3, le dije entonces, de lo extensa que es, está dividida en dos partes. Generalmente, en el examen que ustedes van a rendir ahora en octubre, va a entrar la primera parte, ¿sí? Nosotros vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando los temas, pero generalmente se toma toda la primera parte de la unidad 3. ¿Sí? En el integrador ingresa la segunda parte de la unidad 3 y todo lo que es la unidad 4. ¿Sí? Acuérdense que esta materia tiene 4 unidades en el programa, ¿sí? Y les paso a presentar un poco esta unidad 3. ¿Sí? Esta unidad 3 lo que va a hacer es analizar cómo funciona un sistema económico capitalista, una economía de mercado, ¿sí? No vamos a hablar de economías de trueque, ni economías donde tiene gran rol, digamos, economías planificadas, ¿no? El comunismo, el socialismo, no. Acá vamos a analizar economías meramente de mercados, ¿sí? Cómo funcionan los mercados, sistema capitalista, ¿sí? Bueno, como les dije, yo estoy presentando, no sé si ustedes están viendo lo que yo estoy presentando. Se ve, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bien, nada, repasar un poquitito cómo está conformada esta unidad 3. Ahí voy a ampliar un poquitito más. Y cualquier cosa salvo si alguno de los compañeros ingresa en un ratito. Bien, como le dije, esta la unidad 3, es la unidad más extensa de todo el programa, es la unidad que tiene mayor cantidad de temas, vamos a ver una infinidad de temas, ¿no? Muy variados, ¿sí? Hoy vamos a empezar analizando un poco lo que es el sistema económico, qué es la estructura, vamos a ver cómo funciona el circuito, ¿no? El flujo circular del ingreso de una economía de mercado, ¿sí? Más adelante analizaremos mercados, diferentes estructuras de mercado, oferta, demanda. Vamos a analizar cómo funciona el sector externo de un país, el sector público, ¿no? El rol del Estado, el sistema financiero, ¿sí? Hay muchos temas por analizar en esta unidad 3, pero no vayamos muy adelante. En esta clase lo que a mí me interesaría es que ustedes se vayan con una idea de algunos conceptos claves de la materia, ¿sí? Primero vamos a analizar el sistema económico, ¿no? Vamos a analizar algunas definiciones, conceptos, ¿no? Vamos a incorporar la noción de los factores productivos, que ya lo analizamos cuando vimos la parte de historia, ¿sí? Los diferentes factores productivos, el rol de cada uno, ¿sí? Y lo dicho, voy a entrar y salir en la medida que vayan incorporándose compañeros, ¿sí? Bien, entonces, vamos a hablar un poquitito de los factores productivos en esta clase, el rol de cada uno de ellos, la importancia, ¿no? La remuneración. Vamos a analizar el rol del aparato productivo, obviamente, quienes producen bienes en un país. Bienes o servicios, ¿quiénes son los que los producen? Generalmente, ¿no? Las empresas. Vamos a hablar
del aparato productivo, las empresas, el rol de las empresas, vamos a ver los sectores económicos existentes, vamos a analizar qué es el flujo real, el flujo nominal, lo vamos a ver dentro de un ratito, ¿sí? Son conceptos claves que ustedes se tienen que llevar el día de hoy. Y ya para finalizar, digamos, casi al finalizar la clase, vamos a analizar el rol o la importancia de uno de los factores productivos más relevantes de un país, que es el trabajo, ¿sí? Vamos a ver algunos conceptos desde el punto de vista del mercado laboral. Esos serían los temas que vamos a ver hoy. Pero, como le dije recién, vamos a analizar algunos conceptos, algunas definiciones, porque si yo no sé lo que es un sistema económico, difícilmente puedo avanzar en el estudio, ¿sí? Bueno, las definiciones que nosotros vamos a utilizar acá en esta materia, yo se las voy a enviar, yo les voy a enviar de la unidad 3 también, hay una bibliografía de cátedra, que es la que está en comunidades, y en estos días les voy a enviar algo más. ¿Sí? Como hice con la unidad 1 y 2, hay una bibliografía complementaria, ¿sí? Hay algunos capítulos, algunos libros, de donde vamos a extraer algunos conceptos, ¿sí? Por ejemplo, los de la Yuyi y de Heilbronner, ¿no? Más que nada para saber qué es un sistema económico, ¿no? Una noción. La palabra sistema es un legado de los economistas fisiócratas. Los fisiócratas ya hablaban de la economía funcionando como si fuese un sistema. Un sistema donde hay elementos, ¿sí?, que están interconectados y que de esa interconexión de actividades que realizan estos elementos, ¿sí?, van a surgir ciertas relaciones que le van a dar forma al funcionamiento de una sociedad, ¿sí? El sistema económico, Heilbronner lo define como un conjunto de relaciones básicas, técnicas, institucionales que caracterizan a un sistema social o a una sociedad, ¿sí? La Yuyi incorpora otra definición que es más interesante, un poquito más completa, ¿sí? La Yuyi dice que un sistema económico está conformado, es un conjunto de instituciones jurídicas y sociales en donde son puestas en práctica ciertos medios técnicos organizados en función de ciertos móviles dominantes, ¿sí? En todo caso, lo que es un sistema, ¿sí? Un sistema, como decía, por ejemplo, podríamos pensar el sistema circulatorio, el sistema respiratorio del cuerpo humano, ¿sí? Es un conjunto de elementos. En nuestro caso, si yo voy a las ciencias, a la biología, ¿sí?, a la ciencia o a las ciencias médicas, un sistema, por ejemplo, respiratorio está conformado por una serie de órganos y cada uno cumple un rol, una función, ¿sí? Y eso es un poco un sistema económico, es un conjunto de elementos que interaccionan en pos de un fin, ¿sí?, en pos de un objetivo. Y acá hay una definición, obviamente una distinción que podemos hacer y decir que si bien se confunden generalmente las palabras sistema, régimen y estructura, bueno, en esta introducción de la unidad 3 vamos a hacer una distinción de estos tres conceptos, ¿sí? Sistema no es lo mismo que régimen y tampoco es lo mismo que estructura, ¿sí? El sistema es mucho más completo, es un concepto mucho más complejo que abarca a los otros dos conceptos, a la estructura y al régimen de un país, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sistema, dijimos recién una de la definición, que incorpora instituciones o aspectos jurídicos, ¿sí?, y varias cuestiones, elementos políticos, medios técnicos o de producción, medios productivos, formas de organización social, ¿sí? El régimen es un elemento más del sistema, o sea que el sistema abarca al régimen. ¿Y qué es el régimen? ¿Qué sería el régimen? Bueno, el régimen solo hace referencia a aspectos legales o a reglas legales que rigen la actividad económica de una sociedad, ¿sí? Acá podemos hablar dos tipos de régimen, ¿sí? El régimen de los hombres y los bienes, la relación entre los hombres y los bienes, y acá podemos hacer distinción entre lo que es la propiedad privada, es decir, que cada persona tiene la propiedad exclusiva de un determinado bien que le pertenece, digamos, ¿no? Que difiere mucho de la propiedad pública, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la propiedad pública, como no existe la propiedad privada, todo es de todos,
Es decir, que esos bienes pertenecen a todos los hombres por igual. ¿Sí? Bien. O también podemos hablar de regímenes de libertad. ¿Sí? Si en esa sociedad hay libertad, pues es una sociedad donde hay muchas reglas. ¿Sí? Entonces dijimos que el régimen de los bienes podemos hablar de la propiedad privada, propiedad colectiva o pública o mixta. ¿Sí? Y en cuanto al régimen de las personas, de la relación de los hombres entre sí, podemos hablar de un régimen liberal, donde hay libertad, o un régimen dirigista, dictatorial. Alguien que determine lo que deben hacer los hombres en la sociedad. ¿Sí? Puede ser un régimen democrático o dictatorial, como dije recién. ¿Sí? Pero el sistema dijimos que abarca mucho más que los aspectos legales, que las reglas legales. ¿Sí? Si vuelvo al sistema, los aspectos jurídicos están dentro del sistema. Este aspecto jurídico tiene que ver con el régimen. ¿Sí? Entonces podemos definir y podemos concluir diciendo que un mismo sistema económico, dentro de un mismo sistema económico puede haber régimen o diferentes tipos de régimen económicos. ¿Sí? Podemos hablar del sistema capitalista, pero hay países que se dirigen por el régimen liberal y otros países dentro del sistema capitalista que deciden utilizar el régimen dirigista. Por eso dentro del sistema capitalista nos podemos encontrar con economías donde hay libertad de mercado, liberales, economías liberales, ¿no? Donde existe el liberalismo, o países que deciden recurrir al comunismo, al socialismo, pero dentro del sistema capitalista. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende la distinción? Sí, sí. ¿Sí? Vamos. O sea que la palabra sistema abarca a régimen. Régimen tiene que ver solo con cuestiones legales, que rigen la vida de los hombres entre sí o de la relación entre los hombres y los bienes de esa sociedad. Y estructura sería el otro concepto a tener en cuenta. ¿Qué es la estructura? ¿Qué es la estructura? Yo puedo dar un ejemplo yendo a la vida cotidiana, a la vida diaria, ¿no? Por ejemplo, la estructura de una casa. ¿Qué sería la estructura de una casa? ¿Qué representa la estructura de una casa? ¿Cómo está conformada esa casa? ¿Cuál sería su estructura? Es lo que necesita para sostenerse esa casa. Son los cimientos, ¿sí? Son las paredes, son las vigas, ¿sí? Bueno, la estructura económica de un país tiene que ver un poco con eso. Esta definición también la tiene en la bibliografía de Perrux. Él plantea que la estructura son proporciones y relaciones que caracterizan a un conjunto económico localizado en tiempo y espacio. Y estos elementos estructurales, estos elementos a los que hace referencia la estructura, son elementos que aparecen con una relativa estabilidad dentro de un sistema económico. Es decir, ¿qué significa esto? Que la estructura es muy difícil de modificar. Elementos estructurales. La estructura se diferencia de la coyuntura. ¿Sí? La coyuntura, a diferencia de la estructura, son aquellos elementos que sí se pueden modificar fácilmente. Son elementos transitorios y que sí se pueden transformar en cortos periodos de tiempo. La estructura de un país es muy difícil de modificar. ¿Por qué? Porque son elementos relacionados a cuestiones morales, régimen político, aspectos demográficos, por ejemplo el clima, ¿sí? El relieve que existe en un país, o cuestiones morales, culturales de esa sociedad. Hay cuestiones que son de difícil modificación, no se pueden modificar tan fácilmente. Es muy difícil, digamos, lo que es estructural sería aquellos elementos que son relativamente estables a lo largo del tiempo y que no se pueden modificar tan fácilmente. ¿Sí? Ahora, elementos coyunturales son aquellos elementos que sí se pueden modificar con una mayor facilidad. Ejemplo,
Los precios. Por ejemplo, los precios de los productos se pueden modificar fácilmente. Es una cuestión de coyuntura, las tasas de interés. Son cuestiones que sí se pueden modificar, que hacen a la coyuntura de un país, ¿sí? Elementos estructurales son mucho más difíciles de poder modificar, por ejemplo, la conducta de las personas, ¿sí? Profe, dentro Sí. del tema ahí de sociedades en la Ujú. estructura, ¿podría ser la tradición como que ya están muy acostumbrados a una cosa en su estructura, en su forma, como que es difícil cambiarla? Claro, la educación, por ejemplo, que tiene una persona, digamos, su forma de ser, ¿sí? Esas cuestiones son de gran arraigo, digamos, ¿no? Son muy difíciles de modificar esas cuestiones, ¿sí? Hay otras cosas que yo sí puedo modificar, por ejemplo, los gustos, los gustos de vestimenta, ¿sí? Esas cuestiones sí las puedo ir modificando. Pero las cuestiones que son de gran arraigo, ¿sí? Es muy difícil de modificar. ¿Sí? Esas son las cuestiones estructurales. O sea, lo estructural son elementos estables a lo largo del tiempo, de difícil modificación, y la coyuntura son elementos que sí se pueden modificar, son elementos transitorios que sí se pueden ir modificando con mayor facilidad, ¿sí? Esa sería la diferencia entre estructura y coyuntura. ¿Bien? Sí, tenganlo presente, digamos, la diferencia entre un concepto y otro. Bien. Otra cuestión estructural puede ser la estructura productiva de un país. Si un país, por ejemplo, toda la vida fue un país industrial, no va a pasar del día a la noche a ser un país agroexportador. Es un país su estructura industrial implica que va a ser muy difícil modificar esa conducta económica en el mundo, ¿sí? Y aquel que toda su vida fue un país agroexportador, es muy difícil que del día a la noche se transforme en un país meramente industrializado. Va a llevar tiempo, digamos, ¿no? Su estructura económica es esa, digamos. Y eso lleva tiempo modificar. Los elementos coyunturales son mucho más fáciles de modificar, ¿sí? Profe, Conceptos de sistema, de régimen, la diferencia entre estructura y coyuntura, ténganlo en cuenta, ¿sí? Pero analicemos un poquitito, vayamos un poquitito más adelante. Vamos a avanzar un poquitito. Los fisiócratas habían analizado, fueron los primeros en analizar a la sociedad como si fuese un sistema, dijimos, ¿no? Un sistema de elementos que están interconectados. Esto se denomina el flujo circular del ingreso o el esquema circulatorio. ¿Por qué dije yo la clase pasada que al principio de la unidad 3 iba a volver con François Quesnay, los fisiócratas? Porque esto es un legado que nos dejaron los fisiócratas. ¿Qué veo acá? Así es como funciona un sistema económico de mercado, capitalista, ¿sí? ¿Qué tenemos? ¿Cómo funciona esto? Analicémoslo por partes, ¿no? Es un modelo, ¿sí? Es una abstracción de una realidad, ¿sí? Tenemos, por un lado, dos polos. Acá hay dos polos bien identificados. Vamos a ir analizándolo uno por uno. De un lado tenemos las familias, ¿sí? Y obviamente del otro lado tenemos el aparato productivo, que serían las empresas. Bien. Y hay dos mercados. El mercado de bienes y servicios de consumo. Y el otro mercado que ven acá es el mercado de los servicios de factores de la producción. Lo que hacían los fisiócratas es analizar cómo las clases sociales, los agentes económicos, se relacionaban entre sí realizando intercambios, ¿sí? Esquema circulatorio o flujo circular es un concepto que viene más que nada de la medicina. Quesnay era cirujano. Él hizo un estudio de la sangre, cómo circula la sangre por todo el cuerpo humano. Bueno, esto pensémoslo como que fuese el cuerpo social. Tengo dos polos, o los dos grandes órganos serían las familias y las empresas o el aparato productivo, ¿sí? Obviamente, estos dos polos
estos dos grandes agentes se van a relacionar entre sí. ¿Por qué? Porque las familias, para satisfacer sus necesidades, ¿qué necesitan? ¿Qué van a necesitar las familias para satisfacer sus necesidades? Ingresos. Bien. Bien, Ingresos. ingresos por un lado, y con esos ingresos, ¿qué van a hacer? Compran bienes. Adquirir bienes. Bien, yo mis necesidades económicas las satisfago consumiendo bienes y servicios, ¿sí? Las familias lo que van a hacer es ir al mercado de bienes, consumen bienes y servicios, los adquieren en el mercado, ¿sí? Pero esos bienes y servicios son producidos por las empresas, por el aparato productivo. Las empresas, fíjense esta línea de trazo grueso, ¿sí? Las empresas destinan esos bienes en el mercado, ¿no? Ofrecen esos productos en el mercado de bienes y servicios. Vamos a hacerlo así mejor, así lo ven bien. O sea, las empresas destinan esos bienes que producen bienes y servicios, lo destinan al mercado. En el mercado son adquiridos por las familias, ¿sí? O sea que esos bienes y servicios producidos por las empresas, mediante el mercado, son adquiridos por la familia, ¿sí? Eso por un lado. Las familias, obviamente, como en la vida nada es gratis, ¿qué van a hacer? Bueno, para poder comprar y consumir esos bienes y servicios, necesitan dinero, ¿no? Para poder adquirir esos bienes. Pagan un precio, ¿sí? Tienen que pagar un precio por esos bienes y servicios. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Destinan esos bienes y servicios al mercado, que esos bienes después son adquiridos por las familias, línea de trazo grueso, y las familias, línea de puntos, destinan sus ingresos en adquirir esos bienes y servicios. Esos ingresos que destinaron las familias en comprar esos bienes y servicios llegan a las empresas. Son obtenidos por las empresas. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entendió? Sí, Mazo, profe, ¿podría repetirlo? Porque no lo entendí bien. Bueno, entonces decíamos, las familias y las empresas tenemos, ¿no? Los dos grandes polos. ¿Sí? Las empresas producen bienes y servicios, ¿sí? Que los destinan en el mercado. En el mercado interaccionan consumidores y empresas, las familias y las empresas. Las empresas que producen esos bienes y servicios y los ofrecen en el mercado, ¿no? Esta línea gruesa representan los bienes que producen las empresas, los destinan al mercado. En el mercado son adquiridos por las familias, ¿sí? Llegan a las familias esos bienes y servicios. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien. Obviamente, como decía yo recién, eso no es gratis. Las familias, para poder adquirir esos bienes y servicios, tienen que pagar un precio. Tienen que gastar sus ingresos para comprar esos bienes y servicios. Entonces, ahí surge o sale otra línea, que es la línea de puntos. ¿Qué hacen? Sale de las familias ese flujo, vamos a empezar a llamarle flujo de ingresos que las familias destinan en comprar esos bienes y servicios en este mercado. Y ese ingreso que gastan las familias lo obtiene la empresa. Lo A lo cobra que la voy. empresa. Por ejemplo, el Sí. mercado se lo retribuye. ¿El mercado cómo? Así sería. Cuando lo ¿Cómo, como cómo? ¿Me repetís? devuelve el flujo de dinero, lo devuelve como si fuera su proveedor, digamos, como el que le dio para que él lo vendiera. Claro, en realidad es como es una interacción, digamos. Si bien la empresa no está en el supermercado, digamos, el producto está ahí, el ingreso que la familia gasta en comprar ese producto, obviamente lo va a recaudar la empresa. Y ese dinero que yo estoy gastando comprándome, por ejemplo, un producto en el supermercado, ese dinero va a parar a la empresa. Lo recauda la empresa. ¿Sí? Ah, claro, claro. Pero ese ingreso sale de las familias y llega a las empresas. ¿Estamos hasta ahí cómo funciona el mercado de bienes y servicios? Hay alguien que ofrece
La empresa ofrece sus bienes y servicios y las familias los adquieren, los consumen. Tenemos oferta, alguien que ofrece y alguien que demanda. Oferta y demanda. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, Pero, para producir esos bienes y servicios, las empresas necesitan los recursos, los insumos para producir esos bienes y servicios. ¿Y qué hace la empresa? Bueno, va al otro mercado, acá hay otro mercado, el mercado de bienes y servicios de factores, mercado de factores productivos. ¿Quiénes son los dueños de los factores productivos? Las familias. Las familias son las dueñas de los factores productivos. ¿Se acuerdan cuáles eran los factores productivos? Tierra, capital, trabajo y empresario. ¿Qué hace la empresa? Obviamente, para poder producir necesito los factores productivos. Necesito trabajo, necesito trabajadores, necesito capital, necesito recursos naturales y necesito al empresario, al que administre todo el proceso productivo. Entonces, ¿qué hace la empresa? Línea de puntos. ¿Sí? Vamos con otra, con esta línea, la de trazo grueso. Las familias ofrecen, como son las dueñas de los factores productivos, ofrecen sus servicios en el mercado de factores de la producción y las empresas son las que contratan esos factores productivos. ¿Sí? ¿Estamos? sí. ¿Quién es la oferta acá? La familia. ¿Quién demanda esos factores productivos? La empresa. Lo contrario de antes, digamos, al revés. Exacto, acá en este mercado funciona diferente. Si bien en todo mercado hay oferta y demanda, en el mercado de bienes quienes ofrecen son las empresas y demandan las familias. Acá, en este mercado, quienes son la oferta, quienes ofrecen esos factores productivos son las familias. ¿Quiénes lo demandan? Las empresas. Entonces, los factores productivos que parten de las familias son negociados en el mercado de factores, son adquiridos por las empresas. Se dirigen a la empresa. Otra vez volvemos al problema. Esto no es gratis. La empresa para contratar esos factores productivos le tiene que pagar. Los remunera. La línea de puntos, que representa el flujo nominal, dinero, ¿qué hace la empresa? Le paga, remunera a los factores de la producción. Y ese ingreso es recibido por la familia, que son las dueñas de los factores productivos. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Flujo real. Ustedes ven acá que dice flujo real y flujo nominal. Flujo real es la línea de trazo grueso, continua, y el flujo nominal es la línea de puntos, es continua. El flujo real, esto anótenlo, si están anotando, tomando nota, el flujo real representa dos cuestiones. Si yo me voy al mercado de bienes y servicios, acá ese flujo lo que me está reflejando es los bienes y los servicios producidos por las empresas y adquiridos por las familias. ¿No? Esta línea que parte de la empresa y se destina a la familia. Pero acá también tengo otro flujo real, que no son bienes y servicios. Son los servicios de los factores de la producción. Tierra, trabajo, capital y empresario. Lo real tiene que ver con los bienes. Lo nominal tiene que ver con dinero, con ingresos. ¿Y cómo está conformado el flujo nominal? Bueno, veamos. La línea de puntos. Por un lado, está representada por el ingreso, por el pago que hacen las familias a las empresas en adquirir esos bienes y servicios. Que parte de la familia, veo acá que parte de la familia y se destina a las empresas. Eso por un lado. Por otro lado, lo que muestra también el flujo nominal es el pago, el dinero que pagan las empresas a las familias por el uso de los factores de la producción.
¿Qué le pago al trabajador? Un salario. Ahí iría el salario, flujo nominal. ¿Qué le pago al capitalista? Los intereses. Intereses. ¿Qué le pago al dueño de la tierra, de los recursos naturales? Al La terrateniente. renta. Bien, la renta iría también ahí como otro flujo nominal. ¿Y qué le pagaría al empresario? Por trabajar en la empresa, obviamente, ¿no? ¿Qué se lleva al Beneficios. empresario? Los beneficios. ¿Sí? Ahí tenemos el flujo real y el flujo nominal. Yo les O dije que esto sea, era un legado. Sí, profe, que la línea discontinua habla de dinero, pagos de diríamos. dinero, sí, Y la es línea dinero. continua es todos bienes, diríamos. Bienes y servicios. Y servicios, bien. Ya sea de consumo, bienes y servicios de consumo, o los servicios, los factores de la producción. Perfecto. Tierra, trabajo, capital, empresario. ¿Sí? Y lo nominal son los pagos. El pago por la adquisición de esos bienes y servicios y el pago a los factores de la producción. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Tanto las empresas como la familia juegan un doble rol acá. Porque si ustedes lo analizan así, las dos demandan y ofrecen. Compran y venden. A eso voy. Las empresas compran los servicios de los factores productivos y venden bienes y servicios. Las familias también compran y venden. Compran bienes y servicios, venden u ofrecen los servicios de los factores. ¿Se entiende cómo funciona todo este mecanismo? Es un mecanismo como de relojería, porque este flujo no para nunca, es constante. ¿Sí? El flujo real va en el sentido de las agujas del reloj y el flujo nominal va en sentido contrario. Claro, en vez de ser unidireccional, es bidireccional. Exacto. ¿Sí? Se mueven en sentido diferentes los flujos. Y otra cosa, esto es una lección, yo le decía, de Quesnay, médico cirujano, porque él analizaba cómo circulaba la sangre entre los diferentes órganos. Esto es cómo circulan las transacciones de bienes y servicios entre los diferentes agentes económicos. Y cómo están interconectados estos dos polos. Llaman polos. Bien. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entendió este flujo o este esquema? ¿Cómo funciona? ¿Sí? ¿No? También sería como un sistema. Es un sistema. El sistema se lo conoce como el flujo circular del ingreso, el esquema circulatorio, funcionamiento del sistema económico. Fíjense que yo aclaro una cosa acá. Este es un sistema económico cerrado y sin sector público. Acá solo hay familias y hay empresas. Fíjense que nunca hablé del Estado, porque el Estado podría intervenir acá. El Estado te puede afectar a la familia o puede afectar también a las empresas. Eso lo vamos a dejar para más adelante. ¿Sí? Este esquema que analizo es bastante simple. Trato que sea simple, digamos, pero se va a ir complejizando. ¿Sí? ¿Y por qué digo cerrado? Porque no hay relaciones con empresas de otros países, con el sector externo, digamos, con la economía internacional, con el comercio internacional. Solo hay empresas y familias dentro del país. Y no hay sector público. ¿Sí? Solo empresas, solo familias. Bueno, repasando un poquito los factores de la producción, dijimos, teníamos los recursos naturales, el capital, el empresario y el trabajo humano. ¿Sí? ¿Qué podría aclarar de los recursos naturales? Que no todo recurso de la naturaleza se considera un recurso natural desde el punto de vista de la economía. ¿Sí? Para ser considerado un recurso natural, ese recurso debe sí o sí ser incorporado a alguna actividad económica. Porque si no, no sería un recurso natural. Un suelo cultivable, minerales, ¿no? Un río. ¿Sí?
algún recurso que se pueda utilizar para producir algo. ¿Sí? Si es un recurso que yo no lo puedo tocar porque está protegido, yo no lo puedo considerar como un recurso natural. Desde el punto de vista de la economía, ¿no? ¿Qué es el capital? Bueno, el capital son aquellos bienes que se utilizan para poder producir otros bienes. ¿Sí? Son bienes producidos por las manos del hombre. Equipos, rodados, ¿no? Puentes, carreteras, herramientas. Son bienes producidos por el hombre para poder producir otro tipo de bienes. ¿Mm? El empresario, el trabajo humano, hablamos de las remuneraciones recién de cada uno. ¿Sí? Dijimos, del mercado de factores productivos, dijimos que las familias o las personas actúan como oferentes, son los que ofrecen esos factores productivos, y las empresas son los que demandan esos factores de la producción. ¿Sí? Y una economía de mercado se caracteriza por varias cuestiones. Libertad económica, liberalismo, propiedad privada de los medios de producción. ¿Sí? Y bueno, con respecto a la eficiencia lo vamos a charlar la próxima clase, ¿no? El tema de que en estas economías, en el sistema capitalista de mercado, las empresas más eficientes son las que tienden a perpetuarse en estos mercados, son las que tienden a quedarse. Las más ineficientes son las que son desplazadas por las más eficientes generalmente, ¿sí? Pero antes de avanzar con este tema, yo hablé de los bienes, ¿sí? Acá ven que dice mercado de bienes y servicios de consumo. Los bienes se pueden clasificar de varias formas. Creo que hablamos en un momento en la materia, creo en la primera clase, de bienes económicos y libres, ¿sí? Una forma de clasificar bienes. Yo le voy a incorporar otra clasificación, ¿sí? Los bienes se pueden clasificar en bienes de consumo, que serían estos que se comercializan en el mercado, los bienes de capital y los bienes intermedios. Tres tipos de bienes. Los bienes de consumo son los que, como su nombre lo dice, se destinan a un consumo final. Son bienes que son consumidos por las familias, por las personas. Ejemplo, el alimento, la vestimenta, ¿sí? Una mesa, una heladera, ¿sí? Tienen un destino final. Se utilizan para un fin. Tienen un fin. Los bienes de capital son aquellos bienes que no se destinan a un consumo final. Son bienes producidos por la mano del hombre, pero que se destinan, como dijimos recién, para producir otro tipo de bienes. Se destinan para multiplicar la eficiencia del trabajo humano. Máquinas, herramientas, carreteras, puentes, ¿sí? Y me quedan los intermedios. ¿Qué serán los bienes intermedios? Que pueden ser de consumo y de producción. Bien, son bienes que para poder tener un fin, es decir, todavía falta un proceso de producción adicional. Y ese bien intermedio puede tener dos destinos, como decía ahí el compañero. Puede transformarse en un bien final o en un bien intermedio. ¿Sí? Generalmente estamos hablando de materias primas. Por ejemplo, el acero, la madera. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, me sirve para producir otros bienes, que puede ser bienes final o puede ser un bien de capital. Porque yo con el acero puedo hacer una máquina, una herramienta, o puedo hacer una heladera, o un auto, que sería un bien final. ¿Se entiende la diferencia de cada uno de ellos? ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bien. Y ya que hablamos de las empresas, del aparato productivo, así como yo puedo clasificar bienes, puedo clasificar empresas.
Dependiendo de la actividad que realice esa empresa, yo la voy a catalogar en diferentes tipos de sectores. Acá vamos a hablar de los sectores productivos. Que obviamente si yo vuelvo al inicio, cuando dijimos de los conceptos clave que me interesan de esta clase, no solo hablar de los factores productivos, sino del aparato productivo. Del flujo real y del flujo nominal un poquitito ya lo hablamos, pero hablemos de los sectores económicos productivos, que son 3. Esto ustedes lo tienen en la presentación, ¿sí? No es nada nuevo, no agregué nada nuevo acá. Los sectores productivos pueden ser 3. ¿Sí? Y la empresa, depende de lo que haga, puede caer en cada uno de estos 3 sectores. Sector primario, sector secundario y el sector terciario. ¿Sí? Pregunta de examen. Aquellas actividades o empresas que se dediquen, por ejemplo, a la extracción de materias primas de su estado más natural, van a caer dentro del sector primario, que se ocupa de eso, el sector primario. Son actividades dedicadas a la extracción de materias primas de la naturaleza. Ejemplos las tienen ahí en la presentación: la ganadería, la agricultura, la pesca, la explotación de minas, ¿sí? Todo eso es sector primario. El sector secundario se refiere a aquellas actividades o empresas que se dedican a la producción de bienes, a la transformación de bienes. Todo lo que sea industria manufacturera, ¿sí? Industria de la construcción, ¿sí? Se encarga de transformar esos insumos o materias primas que extrae el sector primario en productos, en bienes. ¿Sí? Se encarga de transformar bienes, de producir. Y fíjense que en el sector terciario se ocupa son aquellas actividades o empresas que se dedican a la comercialización de bienes, o son empresas que, por ejemplo, prestan servicios, actividades financieras, inmobiliarias. Bueno, acá tiene un montón de ejemplos. La docencia, ¿sí? Comercializan bienes y prestan servicios. Comercio al por mayor y menor, esto de comercializar, servicio de transporte, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia entre el sector primario, secundario y terciario? El primario extrae, el secundario transforma, el terciario presta servicios y se dedica a comercializar los bienes ya producidos por el sector secundario. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bueno, tengan en cuenta eso también, digamos, ¿no? La diferencia entre estos 3 sectores. Que tiene que ver un poco con el aparato productivo, y no se asusten con esto que están viendo acá, porque lo van a ver también en el material que yo les voy a enviar, en el link, que le va a dar acceso a estos capítulos del libro que yo les decía que no están en comunidades, ¿sí? Ustedes arranquen leyendo el apunte de cátedra. Arranquen ahí y complementan eso, no se queden con eso solamente, porque es un esquema de la unidad, el apunte de cátedra, con estos capítulos que les voy a enviar. Y van a encontrar esto también. Se los explico brevemente para que no se asusten cuando lo vean. Vamos a analizar entre todos, que es un poco lo que venimos charlando recién. Esto que ven acá son los factores productivos. Recursos naturales, capital, que acá se identifica con K. En economía, cuando vean K, es capital. Y L es labor, es trabajo. ¿Sí? 3 de los factores de la producción. La tecnología también la podríamos utilizar para poder producir bienes. ¿Sí? Algunos consideran que es la tecnología el cuarto factor productivo, pero en este libro no se considera a la tecnología como un factor productivo, por eso está por fuera, pero se utiliza para producir bienes. Ustedes ven que acá hay como una flecha que sale de L y dice PEA. ¿Lo ven? Sí. PEA. Sí, profe. PEA, lo vamos a analizar en un ratito, se define como población económicamente activa.
Acá el trabajo está vinculado con la población económicamente activa, lo dejo ahí, ahora lo vamos a desarrollar. Pero eso significa PEA. El organizador de la producción obviamente es el empresario, ¿sí? El que pone a estos factores de la producción a trabajar. ¿En dónde? En el aparato productivo, que es la empresa. Este sería todo el aparato productivo, todas las empresas. Algunas forman parte del sector primario, otras dijimos están en el sector secundario y hay actividades del sector terciario. Eso significa ese 1, 2 y 3. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Este aparato productivo, este sector, que son las empresas, de este sector parten o salen dos flujos, el nominal y el flujo real. El flujo real tiene que ver con los bienes finales de consumo que producen las empresas, flujo real, y el flujo nominal dijimos que eran las remuneraciones que tiene que pagar la empresa por usar los factores de la producción. ¿Sí? Estos flujos nominales, estos pagos de remuneración, se destinaban al mercado de factores productivos, ¿sí? Y este flujo real también se destina al mercado, pero al mercado, al otro mercado, al mercado de bienes, ¿sí? O sea que estos dos flujos que salen de las empresas, uno sale para un mercado y el otro sale para el otro mercado. ¿Estamos hasta ahí? Acá no hace distinción de qué mercado. Mercado, dice. Pero acuérdense que estas remuneraciones se destinan al mercado de factores, que es cuando pago por los factores de la producción, y este flujo de los bienes finales se destina al otro mercado, el mercado de bienes. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Bueno, esto de la función macroeconómica de la producción, lo que hacen las empresas es, esto para que lo identifiquen, lo van a ver en la bibliografía, LC, L es trabajo y C de calificado, LNC es trabajo no calificado, K capital, RN recursos naturales. O sea que, desde el punto de vista matemático, no me voy a meter mucho en este tema, porque no es tema de esta materia, pero lo que van a ver acá, esto lo que te está diciendo es que el producto, la producción P, es función, esto sería una F de función, es función del uso de todos los factores de la producción que yo utilice. O sea, mi producción va a depender de la cantidad de trabajo calificado y no calificado que tenga, del capital que yo disponga y de los recursos naturales que tenga. ¿Sí? Lo cortamos ahí. Esto no se lo vamos a tomar, pero es para que ustedes tengan en cuenta, cuando lo vean en la bibliografía, cómo está conformado este sistema. ¿Sí? Profe, Estoy ¿la PEA que analizando. hace referencia? ¿A qué? ¿Cómo? ¿La PEA que hace referencia? Es producción. Ah, La producción va a ser igual, o va a ser función, mi producción que yo vaya a llegar a obtener va a ser función del uso de los factores que yo tenga. De estos factores, el trabajo calificado, el no calificado, del capital y de los recursos naturales. Bien. Pregunta. ¿Cuál consideran ustedes que es el factor productivo más importante en una empresa? todos por igual. Por igual, sí. Pero acá lo que vamos a ver, yo dije acá PEA, ¿no? Bien, el capital anda gracias al trabajador que lo utiliza, ¿sí? Y estos recursos naturales son extraídos por el hombre, ¿sí? Uno de los factores productivos más importantes es el trabajo, ¿sí? Si yo quisiera saber o analizar el mercado laboral, el trabajo de un país, ¿sí?
En Argentina, lo que voy a utilizar es una herramienta que lo que hace es informar cuáles son los indicadores del mercado de trabajo. Se llama encuesta permanente de hogares. La famosa, alguno la conoce como la EPH. ¿Sí? Es una herramienta estadística que utiliza el INDEC y que releva todas las características sociodemográficas y económicas de un país, de la población de un país. Esta encuesta, como es una encuesta, es una muestra. ¿Qué significa? Que no se encuesta a todo el país, a todas las casas como si fuese un censo, casa por casa. Se toma una muestra representativa de la sociedad, porcentaje. ¿Sí? Esto se hace una vez cada 3 meses. En el año se hace 4 veces. ¿Sí? Por ejemplo, se va haciendo por trimestre, ¿no? Enero, febrero, marzo se hace un primer informe y así sucesivamente cada 3 meses. En el año hay 4 informes, dije, ¿no? Y se encuesta, esta encuesta se hace en aglomerados urbanos, no se hacen en la población rural. Hay 31 aglomerados urbanos en Argentina. ¿Qué me interesa acá analizar con la EPH? ¿Cómo está conformado el mercado de trabajo, el mercado laboral de un país? En esta encuesta hay 2 preguntas fundamentales que te van a hacer. No sé si a alguno le tocó, le cayó en la casa de alguna de los que están presentes o en algún familiar. Se hace una muestra, ¿sí? Y te van a hacer una serie de preguntas. Es una encuesta un poquito larga, ¿sí? Tiene varias preguntas, pero para analizar la situación socioeconómica y laboral de una persona, me interesan 2 preguntas, básicamente. Preguntarle si tiene trabajo esa persona. Independientemente de su respuesta, la segunda pregunta que le voy a hacer es si está buscando trabajo. ¿Sí? Y así yo puedo clasificar a una persona en diferentes categorías. Si esa persona me responde que está trabajando, y además a la segunda pregunta me responde que también está buscando trabajo, esa persona se considera un ocupado. Está ocupado. Y si me dice que está trabajando, pero que no está buscando otro trabajo, también está ocupado. ¿Se entiende? Trabaja. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien. También me podría responder a la primera pregunta que no trabaja, que no tiene trabajo. Si no tiene trabajo, pero lo está buscando activamente, el INDEC te considera un desocupado. No trabajás, pero está buscando activamente trabajo. ¿Sí? Ahora, si a la primera pregunta me respondes que no trabajás y a la segunda me decís que no estás buscando tampoco trabajo, entonces te voy a categorizar como un inactivo. Ahora vamos a ver la diferencia de cada uno de ellos, pero esta sería una primera clasificación. Si estás ocupado, si estás desocupado, si sos inactivo. ¿Sí? ¿Estamos? Este es un tema importante porque se suele entrar bastante en los exámenes, ¿sí? Así que si queda alguna duda me van parando. ¿Estamos? Ok. Yo hablé recién, cuando estuvimos en este cuadro, de la PEA, población económicamente activa. ¿Qué es la PEA? Bueno, el INDEC la define. La población económicamente activa está compuesta por toda la población ocupada y los desocupados. Es decir, es la suma de los ocupados más los desocupados. Está compuesta por aquellas personas que están trabajando, que tienen una ocupación, o si no la tienen, la están buscando activamente, ocupados y desocupados. Y a eso se lo considera la fuerza laboral. Eso conforma el mercado de trabajo de un país. Ocupados y desocupados. Bueno, el INDEC dice que para que una persona sea ocupada, para considerarlo ocupado, tiene que darse una serie de cuestiones, ¿no? Fíjense algunas de las características del ocupado.
El ocupado, para ser ocupado, debe por lo menos trabajar 1 hora en forma remunerada. Al menos que le paguen 1 hora de las que trabajó. Pero también el INDEC considera ocupado a aquellas personas que trabajan sin ninguna remuneración. Ejemplo, si yo tengo un familiar que me pide un favor porque va a salir a hacer un trámite y pide que le cuide el kiosco, es un familiar, probablemente no me pague. Pero es un trabajo, porque yo estoy haciendo una actividad laboral. Pero no me pagó. Si a mí pasa ese día y me encuestan y yo le cuente esto, a mí me van a considerar un ocupado también. ¿Se entiende? Ya sea que me paguen o que no me paguen, si Pero trabajo... el primer ítem queda sin... ¿Cómo? Entonces el primer ítem no tiene validez, o sea, trabajó. Trabajó. En los dos casos trabajé. Ya sea que me paguen al menos 1 hora o que haya trabajado sin ninguna remuneración. Sí. Bien. Hay otras situaciones también que entran dentro de la categoría de ocupado, por más que uno crea que no, pero también es un ocupado. Por ejemplo, si no trabajo en esa semana que están haciendo la encuesta, por algún motivo en particular, digamos, ¿no? Por ejemplo, que estaba de vacaciones, que estaba enfermo, tiene una licencia por enfermedad, que mi sindicato esté de huelga, o que haga algún trámite personal y tenga el permiso de la empresa. En cualquier caso, yo tengo licencia, yo tengo un trabajo. No estoy trabajando, pero por algún motivo en particular, digamos, ¿no? Pero yo tengo trabajo. Soy un ocupado. Si me suspendieron por menos de un mes, también soy un ocupado. Sigo conservando el trabajo. Estoy suspendido nada más. O de 1 a 3 meses, pero siempre y cuando no haya buscado activamente trabajo. ¿Sí? En ese caso también sería un ocupado. O si me suspendieron sin límite de tiempo, pero yo sigo con el trabajo y si me siguen pagando, también soy un ocupado. Es decir, que deben darse varias situaciones para considerar ocupado a una persona. Y más allá de que una persona, al realizar una actividad laboral, lo considero como un ocupado, yo los puedo clasificar a los ocupados de varias formas. Los ocupados se pueden clasificar, por ejemplo, de estos 3 tipos. Ocupados plenos, sobreocupados o subocupados. ¿Cuáles serían los ocupados plenos? El INDEC considera ocupado pleno a aquellas personas que trabajaron un tiempo considerado socialmente normal, entre 35 y 45 horas semanales. Si yo trabajé en esa semana entre 35 y 45, soy un ocupado pleno. Pero si yo trabajo más de 45 horas en esa semana, soy un sobreocupado. Personas que trabajan un periodo de tiempo mayor al considerado socialmente normal. ¿Se entiende? Sí, profe. Más de 45 horas. Pero podría trabajar menos. Podría ser un subocupado. Los subocupados son aquellas personas que trabajan menos de lo considerado normal. Menos de 35 horas. ¿Sí? ¿Se entiende? Sobreocupados, ocupados plenos, subocupados. Puedo caer dentro de ese rango dependiendo de la cantidad de horas que trabaje en la semana. Aparte, si yo soy un subocupado, dentro de los subocupados yo lo puedo dividir en 2. Puedo ser un subocupado demandante o no demandante. ¿Demandante de qué? De trabajo. Los subocupados demandantes son aquellos, obviamente, subocupados que por causas involuntarias están dispuestos a trabajar más horas y que además están buscando activamente otra ocupación. Son los que, por ejemplo, los subocupados son los que hacen changas. ¿Sí? No tienen un horario fijo. Trabajo menos de lo socialmente considerado normal y estoy buscando otra ocupación. Soy un subocupado demandante. Pero podría ser un subocupado no demandante, es decir,
un subocupado que estoy dispuesto a trabajar más horas, pero que actualmente no estoy buscando otro trabajo. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se va entendiendo? Sí. Bien. Entonces volvamos a este gran cuadro, no se asusten. Es un poco un resumen de lo que estamos charlando. Yo a la población total de un país, dijimos, podríamos hablar de la población económicamente activa, estamos de este lado, que está conformada por los ocupados y los desocupados. La suma de los dos hacen a la pega. Los ocupados, dijimos, se pueden clasificar en ocupados plenos, sobreocupados o subocupados. ¿Sí? Los subocupados se pueden clasificar en demandantes y no demandantes. ¿Sí? Ahora voy a avanzar un poquitito. Hasta ahí llegamos hasta acá. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Avanzo? Sí, profe. Bien, avanzo un poquitito. Hablemos un poco de uno de los mayores problemas de la economía argentina, ¿no? Que podríamos pensarlo que es una cuestión más estructural que coyuntural, hablando de estructura y coyuntura, que es el desempleo. Lo difícil que es reducir el desempleo en Argentina. De hecho, digamos, es mucho más conocido que aumente que disminuya, ¿sí? Y tenemos un piso de desempleo que es muy difícil romper. Y ahí estamos hablando de un desempleo estructural en Argentina, ¿sí? Que es muy difícil de modificar a eso, ¿sí? O los índices de pobreza e indigencia, que en estos días están este, por dar a conocer por parte del INDEC. La UCA también hace estudios sobre pobreza e indigencia, ¿sí? Bien, desocupados. Para ser desocupado dijimos que debo reunir dos requisitos. No tener trabajo, no tienen una ocupación estas personas, los desocupados, pero como condición importante, no tiene trabajo, pero está buscando activamente trabajo. Tiene ganas de trabajar y está dispuesto a trabajar. Profe, perdón. Decime. Entendemos por trabajo remunerado, ¿no? Porque un ama de casa trabaja, Ujú. pero no está remunerado. Exacto, exacto. Un segundo que ahí vuelvo. Sí, exactamente, una remuneración. No tiene ocupación y está buscando activamente trabajo. Si es ama de casa, o sea, no recibe una remuneración, ¿no? No, claro. A eso vamos. Sí, ¿Un ama de casa es ocupada o desocupada? desocupado. Bueno, habría que ver si está buscando activamente Ah, trabajo. depende. Si busca, Claro, claro. depende, depende. Eh, porque este tiene que cumplir los dos requisitos. No tiene una ocupación y estar buscando activamente trabajo. ¿Sí? Podría ser que no tenga ocupación, no tenga trabajo, pero tampoco puede que lo esté buscando a ese trabajo. ¿Sí? Acuérdense siempre de esos dos requisitos que se deben cumplir. Dentro de los desocupados, dentro de la desocupación, yo la puedo clasificar en dos. Podemos hablar de la desocupación abierta o la oculta. La abierta hace referencia a esta definición. Personas que no tienen trabajo, pero que lo están buscando activamente. Esa sería la desocupación abierta. La oculta, esta es un poquito más compleja. Desocupación oculta, personas que no tienen trabajo, están dispuestas a trabajar, ¿sí? Pero no están buscando activamente trabajo. ¿Por qué? Porque tienen malas perspectivas del mercado laboral. Es como que perdieron las ganas. Son los trabajadores desalentados, como dice acá la presentación. Son personas que perdieron las esperanzas.
de conseguir trabajo. Entonces se retiran de la búsqueda activa de trabajo. Entonces ahí ya no estás cumpliendo uno de los requisitos para ser desocupado. Los desocupados, la desocupación abierta, estos trabajadores desalentados, el INDEC no los considera desocupados. Los saca. No los incorpora dentro del cálculo de los desocupados. La encuesta permanente de hogares los considera como personas que no tienen trabajo, pero que no lo están buscando activamente. Entonces no pueden ser desocupados, porque para ser desocupados tendrían que estar buscando activamente trabajo. ¿Se entiende? Entonces son inactivos, profe. ¿Cómo? Entonces pasan a ser inactivos. Exacto. Los saco de la desocupación, no los considero como desocupados, los considero dentro de la población inactiva. Ahora vamos a hablar de los inactivos también, no se preocupen. Vamos por parte. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? ¿Se va entendiendo? Ocupados, desocupados. Sí, profe. ¿Por qué directamente no son inactivos? ¿Cómo? ¿Por qué directamente no son inactivos y hay como otra clasificación? Si ya no Los, buscan trabajo. los considero inactivos porque no están buscando trabajo los trabajadores desalentados. Se retiraron de la búsqueda laboral. ¿Se entiende? Claro, Eh, pero ¿por qué está esa clasificación si directamente lo podría poner como inactivo? Ahora vamos a lo inactivo. Dentro de lo inactivo también podemos hacer una clasificación. Vamos por parte. Pero desocupación, ¿se entendió? Cuando una sí, persona es sí. Sí, desocupada. ¿Sí? ¿Y esta diferencia entre desocupación abierta y oculta? ¿Sí? sí, profe. Bueno, sigamos con desocupados, no nos vayamos todavía a los inactivos. Los desocupados también, una forma de clasificar desocupación es hablar de desocupación abierta u oculta. Acuérdense que la oculta se referencia a los trabajadores desalentados, personas que ya no están buscando trabajo, se retiraron de la búsqueda de trabajo. ¿Sí? Pero los desocupados, la desocupación abierta, pongámoslo así, los que sí son desocupados, o los que la EPH considera desocupados en todo caso, a eso los puedo clasificar en dos a los desocupados. Típicos y marginales, aparece acá, otra clasificación. Los típicos son aquellas personas, obviamente, no tienen trabajo, lo busca activamente. ¿Por qué lo busca activamente? Porque con el ingreso que espera recibir de ese trabajo que está buscando, lo necesita imperiosamente, no solo para él, para su supervivencia, para poder subsistir él, sino también su familia. Independientemente de que ponga, como dice ahí, o no condiciones en la búsqueda. Puede poner con algún condicionamiento o no, pero acá lo importante es que ese ingreso que espera obtener es para él y para su familia. Y es indispensable tenerlo porque de eso depende su subsistencia. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ese es el típico. Es el más conocido, por eso se llama típico. Después tenemos los marginales, personas desocupados marginales. Personas que no tienen trabajo, pero que lo están buscando activamente, como dijimos recién. Pero ese ingreso que espera obtener no es para... O sea, de ese ingreso no depende su subsistencia y la de su familia. Está buscando ese trabajo para tener un ingreso para sumar por fuera del presupuesto familiar básico, como dice acá. Y tiene algún condicionamiento en su búsqueda. Es decir, que con ese ingreso yo lo que espero hacer es comprarme algo, darme algún gusto. Necesito ese ingreso para irme de vacaciones, ¿sí? Para comprarme un auto, una moto, para comprarme un celular. O sea, de eso no depende la subsistencia de él ni de su grupo familiar. En estos casos, ¿sí? Cuando es marginal. Y pone condicionamiento en su búsqueda. Yo no quiero cualquier trabajo. Yo quiero, por ejemplo, un trabajo donde trabaje 4 horas por día, que me quede más o menos cómodo, que me quede cerca, que no sea un trabajo muy riesgoso, no sé, que sea un trabajo administrativo. No quisiera trabajar, por ejemplo, en algún trabajo que implique un esfuerzo físico muy grande. ¿Se entiende a lo que voy?
¿O cuál sería la Sí, diferencia siento- entre uno y otro? Sí, se entiende. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Cuando es típico y marginal, obviamente de esto vamos a hacer ejercicios, no se preocupen. Vamos a clasificar personas o casos. Bueno, antes de irme a los inactivos, vuelvo a mi cuadro de resumen. Recién hablamos de los desocupados, desocupación abierta y oculta, y los típicos y marginales. Fíjense que de la desocupación abierta no pasa nada. Son los más conocidos. Personas que no tienen trabajo, pero que lo buscan activamente. Pero de la desocupación oculta, que charlamos recién, se va una flechita para otro lado. Se va para el lado de la población económicamente inactiva. Y de los inactivos vamos a hablar también. Los inactivos se definen como aquellas personas que no tienen trabajo y tampoco lo buscan activamente. ¿Sí? Y ahí está la gran diferencia entre los inactivos y los desocupados. Estos no tienen trabajo y no buscan activamente trabajo. Y puedo clasificar a los inactivos también. Los típicos y los marginales. Los típicos serían los más conocidos, los que uno conoce más. ¿Cuál es el típico? Bueno, el típico son personas que no tienen trabajo y no lo buscan activamente, pero tampoco están dispuestas a trabajar. No quieren incorporarse a la actividad laboral. Ejemplos. ¿Se le ocurre algún ejemplo a ustedes? Personas que no tienen trabajo, no buscan activamente trabajo y no tienen ninguna gana de trabajar, de buscar trabajo. Un adolescente. Por ejemplo, ahí podríamos poner un ejemplo perfecto. Hay una persona, un adolescente, o un O sea, un estudiante, jubilado cuenta. un estudiante secundario, ¿sí? Es una persona que no tiene trabajo, no lo busca y tampoco quiere buscar trabajo, no quiere trabajar. ¿Por qué? Porque probablemente está terminando sus estudios o está estudiando una carrera universitaria. ¿Sí? Si tengo la posibilidad de no trabajar, bueno, ¿por qué voy a trabajar? Sigo estudiando. ¿Otro ejemplo? Está bueno el ejemplo ese. Es uno de los ejemplos típicos de estos, típicos. Otra persona que no esté trabajando, no busca activamente trabajo y no tiene ninguna intención de trabajar. Un jubilado. Perfecto el ejemplo. Un jubilado. Reúne todas estas características. Es un jubilado, una persona que ya se retiró de la actividad laboral. ¿Sí? Trabajó toda su vida. Aportó toda su vida. No tiene trabajo, no lo busca y tampoco tiene ninguna intención de incorporarse vuelta a la actividad laboral. Un jubilado, eh, un preso, puede ser, alguien que está privado de su libertad. Por ejemplo, una persona, no sé, que tiene algún tipo de discapacidad, ¿sí? ¿Estamos? ¿Algún otro ejemplo? Bueno, ahí estamos. Son algunos ejemplos de inactivos típicos. Y los marginales, fíjense cómo lo define la encuesta permanente Hogares. Personas que no trabajan, no buscan activamente y se retiraron por falta de oportunidades, pero que tienen el deseo de trabajar, pero no están buscando activamente ese trabajo. Son los trabajadores desalentados. Los inactivos marginales hace referencia a la desocupación oculta. Por eso cuando hablábamos acá que los desalentados, la desocupación oculta, quedan clasificados dentro de la población inactiva como inactivo marginal. Y estamos hablando de los inactivos marginales. Ustedes en el examen podrían poner desocupación oculta o inactivo marginal. Está bien. Es lo mismo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, ¿Vamos? profe. Bien. Entonces, cuando volvíamos a los inactivos, teníamos entonces los típicos y los marginales. La población total es la suma de la población económicamente activa más la población económicamente inactiva. La población total se divide en dos. ¿Sí? Con todos estos conceptos que fuimos charlando,
estas clasificaciones, llegó un momento en donde no sé si le va a gustar tanto esto, pero yo con esos conceptos puedo empezar a calcular algunos indicadores que a ustedes quizás les suene conocido, quizás se publican muchos de ellos en los medios de comunicación. El más conocido, obviamente, que nos pega siempre a nosotros y que nos preocupa más, siempre es la tasa de desempleo, la tasa de desocupación. Pero hay otras tasas que puedo calcular yo, que son indicadores del mercado laboral de un país. Vamos a dar algunos ejemplos nomás. Y con esto vamos a volver cuando veamos las actividades prácticas, ¿sí? Que les recomiendo que puedan presenciar esa clase. Porque en los exámenes solemos tomar algo de esto de cálculos y de tasas. Bueno, vamos con la tasa de actividad. ¿Cómo se calcula la tasa de actividad matemáticamente? Y acá les voy a hacer unas aclaraciones para que no se confundan, ¿sí? Es una tasa, todo lo que es tasa es porcentaje, ¿sí? La tasa de actividad lo que mide o indica es el porcentaje de la población económicamente activa dentro de la población total, ¿sí? ¿Qué porcentaje de esa población total está dentro del mercado de trabajo, dentro de la oferta de trabajo de un país? ¿Sí? Acuérdense que la PEA es ocupados más los desocupados. Y esa es la fuerza laboral, decíamos, en la oferta de trabajo de un país. Personas que no tienen trabajo y lo buscan activamente o personas que tienen una ocupación. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bien. Sí. La otra tasa que se puede calcular con estos conceptos es la tasa de empleo. La tasa de empleo lo que indica es qué porcentaje de la población total tiene al menos una ocupación. También lo que muestra es qué porcentaje de la población total son los que realmente producen los bienes de una economía mediante su actividad productiva, los ocupados. Ocupados dividido población total. Por 100, ¿qué significa este por 100? Que el resultado que me dé este cociente lo expreso como un porcentaje, lo multiplico por 100, por ciento. Todo es porcentaje acá. Después vamos a hacer cálculo, no te preocupes, vamos a hacer algo de ejercicio de esto. La tasa de desocupación quizás de todas es la más conocida, pero ustedes si ven o consultan la página del INDEC, en la parte de población, están los resultados de la EPH, los informes. Y están todos estos indicadores. Y que se publican, dijimos, trimestralmente, ¿no? 4 veces al año. Tasa de desocupación. ¿Qué porcentaje de la PEA, de la población económicamente activa, actualmente no tiene trabajo, pero que lo está buscando activamente? ¿Sí? Desocupado dividido PEA. O podrían pensarlo de otra forma. Si la PEA es la fuerza de trabajo, la oferta de trabajo, podrían pensar que esta tasa lo que te indica es qué cantidad del mercado laboral o de la oferta de trabajo de un país. Cuando digo oferta de trabajo, son personas que ofrecen su trabajo en el mercado. ¿Qué porcentaje de la fuerza laboral del país actualmente no tiene trabajo, pero que lo está buscando activamente? ¿Sí? Bueno, y otras tasas que pueden calcular es la de subocupación y la de sobreocupación. La de subocupación es subocupado dividido PEA por 100. Y acá lo que me va a mostrar esto es qué porcentaje de la población económicamente activa actualmente está trabajando menos de las horas consideradas normal. Menos de 35 horas. ¿Se acuerdan los subocupados que vimos antes? Sí. Y los sobreocupados, la tasa de sobreocupación, lo que te va a indicar a vos, y la sabes calcular correctamente con la fórmula, sobreocupados dividido PEA. ¿Qué porcentaje del mercado laboral actualmente está trabajando más de la cantidad de horas consideradas normales? Más de 45 horas, perdón.
Y de 35 a 45 dijimos que era un ocupado pleno. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Sí, profe. Profe, ¿puedo Aclaraciones. volver a la anterior? Vuelvo a la anterior. Sí. Igual esto ustedes lo tienen en las presentaciones, ¿eh? No es que yo lo haya agregado. Lo tienen en la presentación, lo tienen en el material de cátedra. Lo pueden consultar ahí también. ¿Sí? Y hay algunos No está mal, ejercicios que profe, vamos a hacer. Sí. que los ocupados se vean de la población total y la desocupación no, porque va a parecer siempre que la desocupación es altísima porque no la calculamos del total y que la ocupación es re baja porque la estamos calculando del total. Sí, es una cuestión más metodológica del INDEC, digamos, ¿no? Si es una crítica, yo le puedo hacer. Se le puede hacer varias críticas a estos indicadores que hace el INDEC, ¿sí? Y esa es una forma de verlo, ¿sí? Dependiendo de lo que yo quiera mostrar también, ¿sí? Lo puedo construir de varias formas a los indicadores, dependiendo de qué variables quiero relacionar. Pero sí, esa es una crítica que le puedo hacer. ¿Por qué no se calcula la tasa de empleo como la de desempleo? Y viceversa. No, lo que yo les quería aclarar con respecto a las tasas, que es una ayuda medio de memoria, que les puede ayudar para después hacer los cálculos cuando veamos la clase de práctica más adelante. Eh, Decirles que no todas las tasas se calculan sobre la PEA. Tanto la tasa de actividad como la de empleo se divide por la población total. ¿Sí? Son las únicas dos tasas donde divido por la población total. Porque las otras tasas, todas las otras tasas se dividen sobre la PEA. ¿Sí? Ojo con esa, que puede surgir algún error ahí, ¿no? Dependiendo de eso, por ejemplo, puedo cometer el error de calcular la tasa de actividad o la tasa de empleo, por ejemplo, ocupado dividido PEA. Y eso está mal. La tasa de empleo es ocupado sobre población total. Ténganlo en cuenta eso. Tanto la tasa de actividad como la de empleo se calculan sobre la población total. Siempre. Las otras siempre sobre la PEA. Es una ayuda de memoria que les doy. Para que lo vean. Y está bien, ahí el compañero me trajo tema a colación, que sí, yo estos indicadores los puedo criticar. Y otra cosa que se le suele criticar al INDEC, vuelvo atrás, es esto de la desocupación oculta. ¿Sí? De considerar a estas personas como inactivos. ¿Sí? Porque obviamente cuando vos sacás de la desocupación a la desocupación oculta, y los desocupados van a ser menos. Estás bajando el número de la cantidad de desocupados. Porque si vos a esas personas desalentadas que dejaron de buscar trabajo lo incorporás dentro de la desocupación, se te infla más el número de la tasa de desempleo. Esa es otra crítica que siempre se le hace al INDEC con respecto de esto de cómo trata a los desalentados. Es una cuestión Claro, porque metodológica. en realidad es gente que quiere. Es gente que está dispuesta a trabajar, como dice por ahí la definición. Pero como el INDEC es taxativo en estas dos características, no tiene ocupación, pero la tiene que buscar activamente al momento de la realización de la encuesta. ¿Sí? Esta es otra crítica que se le hace siempre al INDEC desde este punto de vista, porque siempre te va a dar menos. Si vos metés a los desalentados dentro de los desocupados, o sea, los sacás de los inactivos y los metés dentro de los desocupados, y el número se te va a aumentar. Y esto es lo que está pasando, bueno, en los últimos tiempos. ¿Sí? Te está aumentando mucho, digamos, ese número de la tasa de desempleo sería mucho mayor, si tendrías en cuenta los desalentados. Personas que en este último año, año y medio de pandemia, se cansaron de buscar trabajo y bueno, llegó un momento en que, bueno, ya está, dejo de buscar. ¿Sí? O personas que perdieron su trabajo y están subocupadas, porque trabajan menos horas de las consideradas socialmente normal. ¿Sí? La tasa de subocupación también aumentó mucho en este último tiempo. Profe, sería como una manera política de ocultar los Sí, no verdaderos sé desempleados que si, hay.
Eso son cuestiones estadísticas, metodológicas del INDEC. Pero sí, el número de desempleo te daría mucho mayor si tuviese en cuenta estas cuestiones. ¿Sí? Profe, acá entra el ámbito público y el privado ¿Acá en qué para sentido? hacer la tasa. Como público y privado. Porque, por Porque, ejemplo, yo trabajo en la municipalidad sí. y se trabajan 6 horas de lunes a viernes. O sea, Ujú, te da 30 horas semanales. sí. Sí, serías un Pero subocupado. todo trabajador municipal, claro. Sos subocupado. Si te toca hacer la encuesta, quedarías como un subocupado. Si te caen, porque esto es una muestra, le puede tocar a cualquiera. Sí, sí. Es para todos. Sí, sí, es para todos esta encuesta. Sí, sí, vos dentro de la clasificación, que está exhaustiva, está el límite marcado, sería un subocupado. Ahora hay que ver si sos un subocupado demandante o no demandante dentro de esa clasificación. Dependiendo de si vos querés tener otra ocupación para trabajar más horas o tener un mayor ingreso o no. Si no, quedarías en subocupado, no demandante. ¿Sí? Bueno, con esto vamos a trabajar mucho porque hay mucho de práctica con este tema. Digamos, esta es una introducción a la unidad 3, ¿sí? Conceptos básicos. De este tema se suele tomar mucho, ¿sí? Yo les diría que presten mucha atención a esto, lo que es la parte de población. En el apunte de cátedra lo van a ver como población a este tema, ¿sí? Y yo les voy a mandar, como bibliografía complementaria, los capítulos de los libros donde van a ver también, para complementar lo que vimos del sistema circulatorio, ¿no? Este esquema, este flujo circular del ingreso, ¿sí? La clasificación de bienes que charlamos, los sectores productivos, todo eso está en los apuntes. Yo se los voy a enviar. Otra aclaración que se los voy a mandar por Ciu Guaraní, les tengo que mandar a todos por igual lo que le dije el otro día de las evaluaciones, eso me quedó pendiente. El que estuvo presente ya lo sabe, el que no, se lo voy a enviar, cálculo que mañana. Tema feriado, que también se lo voy a mandar por mensaje. Es muy difícil, que ya me pasó en el primer cuatrimestre, poder coordinar un horario con casi 30 personas, que son los que generalmente están cursando virtualmente, ¿sí? Muy difícil coordinar con cada uno de ustedes qué día o en qué fecha trasladamos la clase para no dar un feriado. Por eso lo que vamos a hacer el jueves que viene, que es feriado, ¿sí? Es no suspender la clase, ¿sí? Es dar normal ese día, ¿sí? En el mismo, probablemente la adelante, porque ese día probablemente yo pueda dar a las 5. Les voy a avisar, digamos, les voy a mandar un mensaje, ¿sí? Porque es muy difícil coordinar con cada uno de ustedes, porque por ahí uno trabaja en un horario o hace otra cosa. La idea es, por más que sea feriado, respetar el horario, digo, hacer ese esfuerzo, ¿sí? Profe, Sí, decime. yo trabajo igual el jueves 7. Si puede ser a las 5:30, como siempre, estaría buenísimo. Ah, bueno, bueno, listo. No sé los Está demás, bueno, perfecto. capaz que todos quieren a las 5, pero bueno, nada. Yo encima llego tarde, llegando Bueno, 5:50, pero bueno. respetamos el horario. Yo lo voy a avisar igual. El jueves que viene 17:30, entonces ya quedamos. Okisoki, si no, no hay drama. Vaya a las 17, pero yo llegaré 17:50. Dale, dale. No, no, coordinamos el mismo horario. Vamos a seguir respetando el mismo horario, así no hay inconveniente, ¿sí? Igual lo voy a avisar por mensaje, de que damos clase igual, Okisoki, ¿sí? gracias. Estén atentos a eso. Bueno, me despido. Nos vemos el martes. Que sigan bien. Vayan leyendo de a poquito para que no se les junte todo al final, ¿sí? Cualquier duda.